este tema acerca de el diezmo. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Está vigente el diezmo al día de hoy? ¿Está vigente el diezmo bajo la gracia? Amén. Quiero leer este libro de Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 8 y 10. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. También quiero leer, antes de exponer el tema completo, en 1 Corintios 9, en el versículo 13, 14 y el 18. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amén. Voy a empezar con Malaquías, exponiendo un poquito acerca de este capítulo. Malaquías, un profeta del Señor. Amén. Dando esta palabra de reprensión al pueblo de Israel. Dice en el versículo 18, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. En el versículo 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Claramente vemos aquí este profeta hablando acerca del diezmo, pero sabemos claramente que el diezmo no comienza bajo la ley dada a Moisés. El diezmo comienza en Abraham, el padre de la fe, padre de muchedumbre. Amén. Abraham sale de su tierra y de su parentela y Dios le promete una tierra, amén, a donde llevarlo. Pero en este transcurso Abraham es bendecido y prosperado por Dios, donde Abraham pone y dispuso en su corazón dar el diezmo de todo lo que tenía, de todo el botín que había adquirido, amén, al sacerdote Melquisedec, rey de Salem, amén, rey de justicia. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 14, en el versículo 20, amén. También vemos el diezmo en el nieto de Abraham, Jacob, y Jacob hace voto a Jehová en el capítulo, en Génesis capítulo 28, en el versículo 20 y 22, amén, donde Jacob hace voto a Jehová. Vemos claramente que Jacob le promete el diezmo a Dios cuando él es pobre, amén, y cumple su promesa cuando Jacob adquiere la riqueza, las bendiciones que Dios le da y pone en sus manos, amén. Jacob cumple la promesa que Dios que él le hizo a Dios y la cumple. También vemos bajo la ley mosaica, amén, que el pueblo que diezmaba era 11 tribus de Israel, pero ellos ya habían entrado, ya habían poseído la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. O sea que el diezmo siempre fue dado por gente bendecida y próspera, económicamente, materialmente hablando. Se dice también que el diezmo nunca fue dinero en efectivo, error, porque sí, algunas tribus daban su diezmo en efectivo, en dinero.
Pero vamos viendo claramente aquí cómo el diezmo lo va dando gente próspera económicamente hablando. O sea que el diezmo está vigente bajo la gracia, sí, solo para ricos y millonarios, gente prosperada, gente que vive en abundancia, como lo vamos viendo y como lo voy exponiendo aquí. Amén. Eso lo podemos ver también cuando el autor a los hebreos escribe en el capítulo 7:10, comenzando ahí donde Abraham da el diezmo de todo lo que tenía al Melquisedec, el sacerdote. Amén. Entonces, vemos aquí cómo Dios hace una promesa en Malaquías y dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Amén. Sabemos claramente que las cuatro paredes no comen. Sabemos claramente que los que comían eran los sacerdotes y los levitas, que era una tribu escogida por Dios para ministrar en el templo del Señor. Amén. A nivel congregacional. Ellos eran los que ministraban la presencia del Señor. Entonces, 11 tribus venían y traían los diezmos, los granos básicos que le llamamos. Jesús menciona la menta, el comino, el eneldo. Amén. Vemos eso. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, en el versículo 25 y el 26 encontramos eso, que las tribus que quedaban muy lejos del lugar de depósito del alfolí donde tenían que depositar el diezmo de todas sus entradas, amén, Moisés les dice que pueden vender el 10% de lo que les corresponde pagar y traerlo en dinero en efectivo. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 14 en el versículo 25 y 26. Amén, usted lo puede encontrar ahí. Vamos exponiendo claramente, ¿verdad?, esta palabra. Volviendo a Primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo habla de la ley en el 13 y en el 14 de la gracia. Pero a mí me encanta el versículo 18, que dice, ¿cuál pues es mi galardón? Dice el apóstol Pablo, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Quiere decir que el apóstol Pablo presentaba gratis el evangelio, no cobraba. Hoy vemos muchos mercaderes del evangelio, amén, que han visto en el pueblo de Dios, en las ovejas, solamente la lana. No les importa el alma, no les importa si la gente se va para el infierno, no. Ellos han visto la manera de cómo enriquecerse por medio del evangelio. Como dice la Biblia, muchos se lanzaron por lucro, se pusieron de pastores cuando Dios no los puso. En el Antiguo Testamento también Dios le habla al profeta y le dice, muchos establecieron reyes, mas yo no lo supe. Pusieron príncipes y a mí ni me preguntaron. Amén. O sea que sí hay pastores puestos por ellos mismos o por otra persona. Pero vemos una manada pequeña, un remanente fiel que fue puesto por el Señor, que predican el evangelio como el apóstol Pablo, que tenía un amor verdadero por las almas y presentaba el evangelio gratuitamente, dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Aunque el apóstol Pablo sabía que tenía derecho, amén, de vivir del evangelio, él trabajaba con sus manos honradamente. Así era el apóstol Pablo, para no hacer carga. Vemos un hombre casi perfecto. Él mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ni que ya sea perfecto, amén, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, porque el apóstol Pablo en todas sus cartas, amén, escritas, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, vemos una sabiduría, un espíritu de revelación muy grande, una manifestación del poder de Dios en la vida de este hombre escogido y predestinado. Amén. Hoy en día la mayoría de pastores prefieren que las almas sean
se vayan al infierno y ellos siguen siendo de tropiezo. El diezmo es para gente próspera económicamente, materialmente hablando, rancheros, campesinos, ganaderos, como usted le quiera llamar, gente que es prosperada económicamente, que tiene en abundancia. Amén. El Espíritu Santo puede poner en el corazón de estos hombres que realmente sean siervos de Dios, dar el diezmo de todo lo que poseen. Aunque Jesús dijo que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. A mí me impacta porque el Señor me decía, es difícil, pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. También vemos a una viuda ofrendando, amén, una viuda pobre, dice la Biblia. Amén. En el libro de Marcos capítulo 12:42 vemos a Jesús refiriéndose a esta viuda y dice, mira, solo dio 2 blancas, pero de cierto digo que ella dio más que todos los que dieron, porque todos dan de lo que les sobran, pero ella dio todo su sustento. Vemos que esta mujer no dio diezmo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los diezmos, las ofrendas y todas las entradas también eran para ayudar a la viuda, al huérfano y al desamparado. Amén. También bajo la gracia vemos en el libro de los Hechos que las entradas de dinero era para ayudar a los necesitados. Era una iglesia llena de amor con hechos, no solo con palabras. Amén. Hoy la mayoría han visto solamente la lana de las ovejas. No les importa la perniquebrada, la débil, la desamparada. Amén. No les importa que las almas se pierdan. Ellos quieren nada más el dinero, enriquecerse. Amén. A costa del evangelio. Bendito sea el Señor. También vemos en Hebreo cómo puede ser y respaldar lo que digo, que el diezmo es del Espíritu Santo bajo la gracia. Comienza desde Abraham, ni siquiera en la ley dada a Moisés. Amén. Sigue en Jacob, después dada las 11 tribus de Israel. Incluso los levitas daban diezmo de los diezmos. Amén. A los sacerdotes. Bajo la gracia vemos que el apóstol Pablo dice que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Entonces hay un derecho, pero hay muchos que abusan, que han impuesto el diezmo a la gente pobre. El diezmo no es para la gente pobre. Definitivamente, como lo he expuesto, bajo fundamento bíblico. Solo los ricos, los bendecidos materialmente daban el diezmo. La ofrenda es para los pobres de la iglesia. Conforme dijo el apóstol Pablo, hayan prosperado. Conforme Dios ha puesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Creo fielmente que Dios puede prosperar a su iglesia humilde, a su iglesia pobre. Siempre he creído que Dios tiene poder para bendecir a su pueblo económicamente, aunque la mayor bendición para mí, siempre lo he dicho, es la bendición espiritual. Está por encima por la bendición económica, aunque Dios siempre está preparado para bendecirnos. Creo que los que no estamos preparados somos nosotros, porque nosotros podemos decir que estamos preparados, que vamos a bendecir a los necesitados, pero realmente Dios conoce el corazón. Amén. A Dios nadie lo puede engañar. Gloria a Dios, poderoso el Señor. Entonces, vemos también cómo se ayudaba. En Mateo 12:4, Jesucristo también diciéndole a los fariseos, ¿verdad? Los que contendían con él, les dice, no se acuerdan cómo en la ley David entró al templo y los hombres que con él estaban y comieron el pan de la proposición, que no les era lícito comer a él ni a los demás, sino solo a los sacerdotes, a los que ministraban en el altar. Si supieran, dijo Jesucristo, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Entonces muchos han tomado esta palabra para manipular al pueblo de Dios, para obligar al pueblo de Dios a diezmar, cuando la Biblia no obliga a la gente pobre a diezmar. Aleluya. La ofrenda, conforme sus entradas de dinero, uno puede dar. Mucha gente lo hace porque le nace en su corazón. Yo lo he hecho, donde yo he sido
miembro oficial de congregación, yo he diezmado, pero es una carga que Dios quita de nosotros, es una carga que Dios quita de nosotros los pobres, porque Dios no obliga a dar el diezmo, amén. Entonces, si uno lo da de corazón, si hay personas que lo quieren seguir dando de corazón, calle ante la presencia de Jehová. Si se lo roban, si lo malgastan, si hacen lo que quieran, calle ante la presencia de Jehová, porque recuerde que usted ha dicho que lo da de corazón. Si no, si lo ve como una carga, mejor no lo haga. Si lo ve como una obligación, pues no lo haga. Amén. Cuando uno ya es prosperado, como todos estos hombres de Dios, las tribus de Israel fueron prosperadas y lo dieron impuesto por la ley dada a Moisés y ahora por el Espíritu Santo. Amén. Como dice la Biblia, amén, en Hebreos 8:10, dice que Él pondrá las leyes de Él en su mente y en sus corazones por el Espíritu Santo, porque ya no estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo la ley de Cristo. Alabanzas al Señor. La Biblia es clara en esto. Dios quita esa responsabilidad y esa carga sobre los hombros de los pobres, amén. Entonces hay pastores que realmente aman a Dios, que realmente sirven al Señor por amor a las almas, amén. Como yo le he dicho, el verdadero pastor no anda buscando enriquecerse a costilla de la lana de las ovejas, sino buscando las almas con el verdadero amor que Dios ha depositado en sus corazones. Bendito sea el Señor, alabanzas al Cordero. Creo que Dios puede prosperar, digo nuevamente, al pueblo del Señor, siempre y cuando el pueblo del Señor esté preparado. Creo que viene también bendición, viene la manifestación del poder de Dios. Es más, Dios ya está manifestando su poder para su gloria y para su honra, no por vanagloria, sino para la gloria y honra del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Con esto concluyo. Gloria al Señor, amén. Que Dios bendiga a todo el pueblo del Señor. Como siempre digo, la paz de Cristo sea con todo en donde quiera que estén. Amén y amén.